Bienvenidos a nuestro día número 15 en el libro de Éxodo y vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro, te pido que tu Espíritu Santo nos guíe mientras leemos las Escrituras, que podamos ver el grandioso plan de salvación, que podamos ver a Cristo, su amor, su sacrificio, tu justicia, y podamos alabarte mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos. En los capítulos anteriores vimos cómo Dios dio sabiduría y entendimiento a Bezaleel y a Oholiab y a todo hombre sabio de corazón para poder hacer todas las obras del tabernáculo. Así es, niños, ahora el Espíritu Santo también nos capacita a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También vimos cómo el tabernáculo se hizo gracias a todo el pueblo que traía ofrendas voluntarias. Vemos cómo se hizo todo lo referente al tabernáculo, pero lo que quiero destacar hoy son las 3 cortinas. La primera puerta, que es la puerta de la entrada al atrio, la segunda puerta, la entrada al tabernáculo, y la tercera cortina o el velo que hacía la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Estas 3 puertas eran conocidas como el camino, la verdad y la vida. Así es, niños, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Capítulo 38. Igualmente hizo el altar del holocausto de madera de acacia, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hízole sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y los cubrió de latón. Hizo asimismo todos los vasos del altar, calderas y tenazas y tazones y garfios y palas. Todos sus vasos hizo de latón, e hizo para el altar el enrejado de latón de hechura de red, que puso en su cerco por debajo hasta el medio del altar. Hizo también 4 anillos de fundición a los 4 cabos del enrejado de latón para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de latón, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de latón con sus basas de latón, de los espejos de las que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación. Hizo asimismo el atrio del lado del sur. Al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido, sus columnas 20 con sus 20 basas de latón, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, y a la parte del norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de latón, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. A la parte del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y a la parte oriental, al levante, cortinas de 50 codos. Al un lado, cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, de la una parte y de la otra de la puerta del atrio, cortinas de a 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido, y las basas de las columnas eran de latón, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Y el pabellón de la puerta del atrio fue de obra de recamado, de jacinto, y púrpura y carmesí, y lino torcido, la longitud de 20 codos, y la altura en el ancho de 5 codos, conforme a la cortina del atrio. Y sus columnas fueron 4, con sus 4 basas de latón, y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas, y sus molduras de plata.
y todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor fueron de latón. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, lo que fue contado de orden de Moisés por mano de Itamar, hijo de Aarón sacerdote, para el ministerio de los levitas, y Besaleel, hijo de Urí, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que el Señor mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador y recamador de jacinto y púrpura y carmesí y lino fino, todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. En la plata de los contados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario, medio por cabeza, medio ciclo, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por cuenta de la edad de 20 años y arriba, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para hacer de fundición las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas 100 talentos, a talento por basa, y de las 1775 siclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas, y las ciñó. Y el latón de la ofrenda fue 70 talentos y 2400 siclos, del cual hizo las basas de la puerta del tabernáculo de la congregación, y el altar del latón, y su enrejado de latón, y todos los vasos del altar, y las basas del atrio alrededor, y las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Capítulo 39. Y del jacinto y púrpura y carmesí hicieron las vestimentas del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como el Señor lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de cardeno, y púrpura y carmesí, y lino torcido, y extendió las planchas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el jacinto, y entre el púrpura, y entre el carmesí, y entre el lino con delicada obra. Hiciéronle las sombreras que se juntasen y uniesen en sus dos lados, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, conforme a su obra de oro, jacinto y púrpura y carmesí, y lino torcido, como el Señor lo había mandado a Moisés, y labraron las piedras de onix cercadas de engaste de oro, grabadas de grabadura de sello, con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las sombreras del efod por piedras de memoria a los hijos de Israel, como el Señor lo había mandado a Moisés. Hizo también el racional de primorosa obra, como la obra del efod, de oro, jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doblado. Hicieron el racional. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura doblado. Y engastaron en él 4 órdenes de piedra. El primer orden era un sardio, un topacio y un carbunclo. El primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro y un diamante. El tercer orden, un ligurio, una ágata y una amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un onix y un jaspe, cercadas y encajadas en sus engastes de oro, las cuales piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el racional las cadenas pequeñas de hechura de trenza de oro puro. Hicieron asimismo los 2 engastes y los 2 anillos de oro, los cuales 2 anillos de oro pusieron en los 2 cabos del racional, y pusieron las 2 trenzas de oro en aquellos 2 anillos, a los cabos del racional, y fijaron los 2 cabos de las 2 trenzas en los 2 engastes que pusieron sobre las sombreras del efod, en la parte delantera de él.
e hicieron 2 anillos de oro que pusieron en los 2 cabos del racional en su orilla, a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro, los cuales pusieron en las 2 sombreras del efod, abajo en la parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del efod, y ataron el racional de sus anillos a los anillos del efod con un cordón de jacinto, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se apartase el racional del efod, como el Señor lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de jacinto, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde en derredor de la abertura, porque no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto las granadas de jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido. E hicieron también las campanillas de oro puro, las cuales campanillas pusieron entre las granadas por las orillas del manto alrededor, entre las granadas, una campanilla y una granada, una campanilla y una granada alrededor, en las orillas del manto para ministrar, como el Señor lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los pañetes de lino torcido. También el cinto de lino torcido y de jacinto y púrpura y carmesí, de obra de recamador, como el Señor lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la plancha de la corona santa de oro puro y escribieron en ella de grabadura de sello el rótulo Santidad al Señor, y pusieron en ella un cordón de jacinto para colocarla en alto sobre la mitra, como el Señor lo había mandado a Moisés. Y fue acabada toda la obra del tabernáculo de la congregación, e hicieron los hijos de Israel como el Señor lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron, y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus vasos, sus corchetes, sus tablas, sus barras y sus columnas y sus basas, y la cubierta de pieles rojas de carneros y la cubierta de pieles de tejones y el velo del pabellón, el arca del testimonio y sus varas y el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos y el pan de la proposición, el candelero limpio, sus candelejas, las lámparas que debían mantenerse en orden y todos sus vasos y el aceite para la luminaria y el altar de oro y el aceite de la unción y el perfume aromático y el pabellón para la puerta del tabernáculo, el altar de latón con su enrejado de latón, sus varas y todos sus vasos y la fuente y su basa, las cortinas del atrio y sus columnas y sus basas y el pabellón para la puerta del atrio y sus cuerdas y sus estacas y todos los vasos del servicio del tabernáculo de la congregación, las vestimentas del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestimentas para Aarón el sacerdote y las vestimentas de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que el Señor había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como el Señor había mandado, y los bendijo. Bueno, niños, qué interesante está todo esto. Ya casi terminamos Éxodo, solo nos falta un último capítulo. Nos vemos mañana, primero Dios, con el resumen y el último capítulo de Éxodo. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Qué bueno! Nos vemos. Dios los bendiga.